ustedes que llegaron en horario. Vamos a arrancar ya. La verdad que estamos muy agradecidos por la invitación. Este libro es fruto de un proceso muy intenso que vimos con Maga a partir de un caso que nos tocó muy de cerca, pero que acá lleva el nombre de Andrea Castana, pero en realidad se refiere a una problemática que lamentablemente nos atraviesa a todos y a todas las comunidades. Incluso cuando veníamos para La Falda recordábamos algunos de los femicidios y los casos de violencia de género fuertes y movilizantes que hubo, y se nos venía a la cabeza, por ejemplo, Ivana Módica, se nos venía a la cabeza lo que fue en su momento, bueno, Paloma, Jonás con el caso Palot, y bueno, lamentablemente es una problemática que creemos se va a agravar en este contexto que estamos viviendo de crisis, donde las redes sociales, pero las buenas redes sociales, no las de Facebook y Instagram, sino las que contienen y ese tejido que hacía de red, bueno, está en crisis y está afectado también. Y ojalá que este tipo de ejercicios nos permitan pensar de otra forma y sobre todo hacernos cargo de estas cosas que nos están lesionando tanto. Nos gustaría, en realidad en las presentaciones lo que hacemos es arrancar con el primer capítulo, que se refiere, trata de hacer pintar un paisaje de nuestra sociedad, en este caso que es la sociedad de Carlos Paz, pero imagino, y corríjanme si estoy equivocado, me parece que quizá a veces la Falda y el barrio Punilla también en general no debe ser tan distante capaz de lo que narramos acá. Una y mil veces, el capítulo se llama Bomba Atómica. Una y mil veces habremos escuchado la frase: si la bomba atómica cayera en Carlos Paz, rebotaría. Se oía en bares, en la calle y en las mesas familiares, como una broma mordaz o un retrato extremo de nuestra idiosincrasia. Se decía que para despertar nuestra indiferencia haría falta un evento de dimensiones colosales, una explosión capaz de desgarrar el velo de la cotidianidad, una inundación que nos arrastrara a las fronteras de la razón, o un incendio devastador que consumiera todo aquello que amábamos. Solo ciertos acontecimientos podrían romper la quietud. Era necesario que ocurriera algo que nos obligara a fijar la mirada, algo imposible ignorar. Se requería un suceso desgarrador, como el crimen de Andrea, que dejara una herida abierta en la ciudad. Tal vez así, en medio del estruendo, nuestras almas podrían percibir el latido de la realidad. Villa Carlos Paz es una población diferente a todas. Está enclavada en un entorno natural privilegiado, en el corazón del país, con sierras, ríos y un lago en el medio. No tuvo su origen en asentamientos originarios ni en colonias españolas. No tiene grandes parques ni estadios. Nunca tuvo ferrocarril y no cuenta con fábricas. Carlos Paz vive el turismo. Esa es su industria y lo que moldeó su perfil económico y social durante décadas. La ciudad tuvo su origen a principios del siglo XX, con la transformación de la estancia perteneciente a los descendientes del Manco Paz. Desde entonces ha experimentado un sostenido crecimiento demográfico que la convirtió en uno de los destinos más elegidos por los argentinos. Primero llegaron las familias adineradas de Córdoba, Buenos Aires y Rosario. Luego los inmigrantes italianos, españoles, polacos y de tantas otras nacionalidades. Con el correr de los años se sumaron los exiliados de las grandes urbes que buscaban una vida más tranquila y los trabajadores golondrinas que vinieron a hacer temporada y se quedaron para siempre. Todo esto hace que la mayoría de los carlospacenses, nacidos y criados, no tengamos la típica tonada cordobesa. Muchos de nosotros no tenemos ese cantito característico y eso se debe a que casi todas las familias, por no decir todas, son migrantes. Quizás por eso resulte tan difícil hablar de identidad o patrimonio, porque somos un universo fragmentado en múltiples dimensiones que todavía no logra construir un legado común. No se puede amar lo que no se conoce y no se valora lo que no se ama. Es como si fuéramos una sociedad sin historia, donde cada uno de sus nuevos habitantes tuviera el poder de resetear el reloj gigante del cucú. Basta recordar que tuvimos un intendente que festejó su triunfo en las elecciones de Carlos Paz, desfilando en un camión de los bomberos en su pueblo natal, y no en la ciudad que lo había votado. A ese punto demencial podemos llegar los carlospacenses cuando damos rienda suelta a la desmemoria y la indiferencia.
Es una ciudad donde estamos acostumbrados a ver gente que viene y se va, que desaparece de la noche a la mañana, sin que nadie pregunte demasiado. Es también una tierra de oportunidades, así lo fue durante toda su historia. Por acá han pasado figuras como Ernesto Sábato, Manuel de Falla, Alejandra Pizarnik o el Papa Francisco. Fue cuna de la primera Santa Argentina, refugio de genocidas y criminales, y todos ellos lograron pasar desapercibidos. Durante 3 meses al año, la ciudad se erige como la gran capital del espectáculo, y es capaz de tener más de 50 obras en cartelera, algo que únicamente ocurre en metrópolis como Nueva York, Buenos Aires o París. En un solo verano puede recibir hasta 1 millón de turistas y triplicar su población, lo que acarreó un desmedido boom de la construcción durante la primera década del 2000. Poco a poco, los edificios fueron mutando el paisaje hasta que la Villa Serrana se convirtió en un recuerdo. Como ayer, hoy es un lugar de alegría y disfrute, y el destino de vacaciones predilecto para las familias del país. Pero detrás del brillo de las marquesinas, las postales de ensueño y el sol abrasador, se esconde otra Carlos Paz, una más oscura y peligrosa. Como cualquier otra ciudad, esta también oculta en su mundo criminal, que solo en algunas ocasiones emerge de las profundidades y arrastra consigo un torrente de barro y destrucción. Las páginas policiales revelan la otra cara del paraíso. Cuando eso ocurre, se pulveriza la ilusión y se rompe la inocencia de creer que algo así no podría ocurrir en Carlos Paz. El crimen de Andrea Castana se sintió como una bomba atómica. Al subir al Cerro de la Cruz, todavía pueden escucharse los ecos de su estallido. Bueno, esa introducción nos parecía que pintaba un poco la idiosincrasia de nuestra sociedad y decía que, permítame el atrevimiento, pero me parecía que también podía estar pasando algo de eso en La Falda en este caso y en realidad en todas nuestras comunidades. ¿Quieres hablar un poquito del origen de la...? Sí, bueno, nosotros con Santi nos dimos... Este caso nosotros lo venimos trabajando, bueno, hace muchos años. Santi, en el momento que sucedió el hecho, él ya estaba en periodismo desde una familia ya de periodistas. Él lo vivió muy de cerca en la cobertura de lo que fueron esos 3 días de búsqueda, porque Andrea Castana fue buscado durante 3 días en el Cerro de la Cruz hasta que finalmente fue encontrado su cuerpo. Yo lo viví desde el lado más de vecina, en ese momento no era periodista. Yo era, igual que Andrea, una mamá con una vida tranquila que llevaba a mi hija al colegio. Fue una de las cosas que más llevó por ahí a generar ese impacto fuerte en la sociedad, ¿no? A quién le había pasado y en qué momento le había pasado. Eso fue un poco lo que nos motivó a nosotros a trabajar esto, ¿no? Santi lo vivió muy a flor de piel durante todos esos días. Yo lo viví como vecina y desde que empezamos a trabajar juntos hace 5 años, siempre tuvimos muy presente este caso, siempre estuvimos muy pendientes. Y siempre, bueno, seguimos de cerca lo que fue la investigación. Hay que tener en cuenta que Andrea deja a sus hijos en el colegio un miércoles a las 2 de la tarde y decide a la 1 de la tarde, decide subir a hacer actividad física el 11 de marzo del 2015. Esa vez que cuando ella deja a sus hijos en el colegio, es la última vez que se la ve. Asciende a la cima del cerro y se cruza con un par de vecinos que la saludan de pasada, se cruza con un periodista de una familia muy reconocida también en Carlos Paz, que hace un saludo cordial también. Sube hasta la cima y después se saca lo que es la última foto, la última selfie que se ha dado vuelta por todos los medios de comunicación, le manda un mensaje a un amigo y empieza su descenso. Cuando desciende, el momento que ya bajaba es cuando se cruza con el periodista Fernando Vila. Cuando ellos se cruzan, más o menos entre los 5 o 10 minutos más adelante, él manifiesta escuchar lo que se dice el famoso grito desgarrador, que ha leído la causa lo debe haber escuchado alguna vez. Él llega a la cima, hace un llamado a la policía, dice que justamente la llamada se cortó, nunca se llegó a entender a qué cruz hacía referencia, le preguntan a unas personas que escucharon un grito, algunos dijeron que sí, otros dijeron que no, que era normal, los estudiantes. Él baja del cerro, da aviso abajo a un puesto que había
de guías de ahí del municipio, avisa que escuchó un grito, que había sumado a la policía y se va a su casa. Alrededor de las 5 de la tarde, desde el colegio llaman al ex marido, Juan Manuel Lazzaroni, le informan que nadie había ido a retirar a los hijos al colegio. Lo toma por sorpresa, va al colegio, retira a sus hijos, deja a los hijos en la casa de sus padres, que estaban a media cuadra del colegio, donde ella había dejado el auto y ve que está el auto de Andrea ahí, le dicen que había subido al cerro. En ese momento él decide subir, va hasta arriba, no lo encuentra, va a la policía y es cuando se empiezan a encender un poco las alarmas y empiezan a relacionar la llamada que se había hecho con la desaparición de Andrea. Desde ese momento empezó una búsqueda desprolija. El cerro se llenó de gente de policía, de bomberos, tanto de Carlos Paz como de otras localidades, de vecinos. O sea, fue una búsqueda sin control durante 3 días. Al tercer día una pareja termina dando con el cuerpo de Andrea. En esos momentos se decían muchas cosas, que se podría haber golpeado, que incluso se decía que podría haber atacado un puma. No había certeza de nada. En el medio de la búsqueda se da el día jueves, ¿fue el día viernes? El viernes. El día viernes a la mañana, en el medio de lo que es la búsqueda de Andrea Castana, se encuentra el cuerpo de un hombre, que es el cuerpo de Hernán Sánchez, un fotógrafo que llevaba 3 meses desaparecido y no había sido buscado y fue encontrado en el medio de la búsqueda de Andrea. Ese fue un momento fuerte en lo que llevaba esos días, porque la ciudad ya estaba muy conmocionada, la gente entraba y salía del cerro por todos los caminos, en un lugar que tenía muchos senderos en esos momentos, la gente podía entrar por cualquier lado, digamos. No había control, nadie lo controlaba. Al mismo tiempo que se encuentra el cuerpo de Hernán, en la otra punta, digamos, del cerro, se encuentra ropa, dan aviso, la encuentra el ex marido de Andrea Castana, que estaba participando en la búsqueda junto con sus familiares y amigos. Bueno, obviamente una vez que se encuentra la ropa ya se empieza a imaginar lo peor. Esto sucede en horas de la mañana. A última hora de la tarde de ese viernes, esta pareja encuentra el cuerpo de Andrea. Ese mismo día se ordenan 3 detenciones. Uno de los detenidos fue su ex marido, Juan Manuel Lazzaroni, que encuentra la ropa y que denuncia la desaparición. El segundo detenido fue un colaborador, un trabajador, que ellos tenían una empresa una embotelladora de agua. Uno de los empleados de él es uno de los detenidos que el primer día de búsqueda se da con manchas de sangre en un sector del sendero. Y el tercer detenido es el que escucha el grito del periodista, que fue la primera persona que alerta a la policía de haber escuchado el grito de una mujer y que en ese momento no se hizo nada. Estas personas quedan detenidas el mismo día. Se les toma el ADN, se analizan las coartadas, las coartadas tenían todos coartadas en ese momento, todos pudieron justificar lo que estaban haciendo, los ADN dan negativo con el pasar de los días y la investigación empieza a caer en un momento de preguntas. No había sospechosos, no había ADN, la autopsia revelaba que Andrea había sido abusada y había muerto por asfixia. Y empieza un periodo de no saber qué hacer. La investigación empieza como a estar en cero. No encontraba, se empezaron a investigar un montón de posibilidades. Se hablaba de un sicario en su momento. Se hicieron, creo que en el transcurso de 5 o 6 años, 40 ADN. Se hablaba de 200 de ADN, pero en realidad la realidad es que solo habían sido 40. La familia empieza con esta lucha de la verdad. La familia y las amigas fueron muy presentes durante todos estos años. Se hicieron marchas masivas en Carlos Paz. Sucedió esto que nunca había pasado antes, ¿no? Que como que el pueblo de Carlos Paz se levantó, se puso de pie al ver qué situación se había dado. Fue una situación en la que le pasó a una mujer que le podría haber pasado, o sea, le podría haber pasado a cualquiera. Uno generalmente cuando piensa en un crimen de una mujer en circunstancias tan feas, piensa en una mujer que
que salió de noche, que volvió solo a su casa, y estamos hablando de una madre que había dejado a sus hijos en el colegio y lo único que había hecho era subir a hacer actividad física. Entonces se empezó a crear en la sociedad esta de nos podría haber pasado cualquiera. Y fue lo que generó esto que nosotros describimos como la bomba atómica con Santi, ¿no? Lo que rompió la tranquilidad y lo que rompió esto de dejar de ser indiferentes, porque siempre mirábamos para el costado, no nos puede llegar a pasar a nosotros. Fue un momento de mucha conmoción, pedían la renuncia de los jefes de la policía, hubo una marcha histórica, me acuerdo en ese momento también, hubo más de 7.000 personas marchando por las calles. Se juntaba la muerte de Andrea con la muerte de Hernán también, que llevaba 3 meses desaparecido. Había sido un momento de mucha conmoción. Sí, hay que contextualizar este recuento que Maga está haciendo de los hechos. Nosotros también lo que intentamos contar es un poco del clima de época, ¿no? Esto que ella dice de la idea esta de la que rompe la idea de la víctima que estaba en el lugar indebido, a la hora indebida, digamos, no. Acá no hay nada de eso, es pleno día, un día de semana cualquiera, en pleno centro de la ciudad, porque los que conocen el Cerro de la Cruz está ubicado en el centro, está literal a 10 minutos de la terminal de Carlos Paz. Sí. Creo que ese momento de Carlos Paz en que se rompió eso de que era todo tranquilo y todo hacía cada Sí, uno se lo rompió suyo, eso de que era fue la tranquilo. visibilidad de la vulnerabilidad de las personas que viven en Carlos Paz, y no importaba el lugar, la hora, que decían, bueno, como decía, usted estaba en horas de la noche, no, la vulnerabilidad en cualquier momento, en cualquier lugar en Carlos Paz, creo que se visibilizó esa vulnerabilidad, por eso es que ahí se despertó, quizás se dio cuenta la sociedad, todos somos vulnerables. Totalmente. Y se unieron para poder buscar una Sí. solución y una lucha. Y el contexto en el que se da, que por ahí es lo que también de alguna forma intentamos reflejar, hay que pensar que en este caso quienes llevaban adelante la investigación del caso Andrea y que por ahí nosotros entendemos que también el caso permanece hoy impune 10 años después, también por esto. Tenemos por ejemplo, hay tres condenados por... Un condenado por abuso sexual, que es el jefe de ese momento de la regional, o sea, de la departamental Punilla en ese momento. Tenemos otro condenado por violencia de género, que era el fiscal, que tendría que haber receptado la denuncia. Tenemos otro condenado por abuso sexual, que era el jefe de comisaría. Y tenemos a Diego Concha, que era el jefe de la búsqueda. Que tenía, claro, que era quien lideraba la búsqueda, también condenado por violencia de género. Entonces, indudablemente que futurología no se puede hacer, ni tampoco contrafáctico pensar que podría haber cambiado algo el resultado. Pero sí pinta un poco el contexto en el que estamos hablando 10 años atrás, todos estos elementos de las personas que están directamente participando en la búsqueda. Claro, porque si tenemos que ir, nosotros siempre decimos, de alguna forma Andrea termina siendo el resultado de medidas que no se tomaron previas. Si bien Andrea fue la víctima fatal, la que no sobrevivió a un ataque, con los años se empieza a trabajar con los años no, en realidad, en pocos meses se empieza a trabajar con, el tema de ataques previos en el Cerro de la Cruz, y se da con un caso, con una denuncia en el año 2004, una denuncia que existía, que es receptada por este fiscal que luego es condenado por violencia de género, ¿no? Aparece ese caso donde se pierde un expediente. Un expediente que estuvo años perdido, que no lo podían encontrar, nadie sabía dónde estaba, hasta que un día lo localizan. Las características de ese ataque a esa mujer que se animó a denunciar en el año 2004, con lo que significaba ir a denunciar en el año 2004, el ataque coincide con las características del ataque de Andrea, mismo sitio, día de semana, horario. Y a raíz de ese expediente, de esa denuncia que se logra encontrar, se empieza a trabajar en, veamos si existen más víctimas, y se dan con el resultado de cuatro ataques más entre el año 2004 y 2005. Esos 4 casos, y
nosotros creemos creemos, y la gente que está en investigación, la instructora también lo cree, que en realidad existen más casos. En la época en la que se daban esos casos, lo que me refería recién, animarse a denunciar lo que era en esa época. La mujer era la victimizada, era responsable, el miedo de qué hacías sola, qué hacías en ese lugar. Bueno, ahí se empieza a trabajar sobre quién era el atacante de esos casos. La mujer que denuncia en 2004 tiene una coincidencia del 99,9% del ADN de su atacante con el ADN encontrado en el cuerpo de Andrea Castana. O sea, hay una coincidencia de que es el mismo autor. Ahí se empieza a trabajar con esto de el violador serial. Todos esos casos debían ser investigados por este fiscal que hoy es condenado. Por eso nosotros decimos, de alguna forma, no podemos saber si el caso de Andrea se podría haber evitado al 100%. Pero termina siendo de alguna forma el resultado, ¿no?, de eso que no se hizo en ese momento. ¿Por qué no se trabajó? ¿Por qué no se investigaron esos ataques durante esos años? Sí, lo que ese relevamiento permite también en la reconstrucción es determinar un modus operandi, ¿no? El asesino de Andrea siempre atacaba de la misma forma. Atacaba entre dos estaciones determinadas, que son la 8 y la 10, la 8 y la 9, ingresaba al Cerro de la Cruz por un sendero alternativo, se presume que ingresaba por un sendero alternativo, abordaba a la víctima cuando pasaba, o sea, de atrás, con mucha violencia, con una carga emocional de insultos, amenazas muy, muy intensa, la retiraba, o sea, la extraía del sendero principal hacia el tramo que conectaba el camino alternativo con el sendero principal del Cerro de la Cruz, que este sendero va a lo largo de todo el recorrido prácticamente y permite ingresar a cualquier punto del sendero principal. Entre estaciones 8 y 9, la extrae de ahí, la lleva hacia este sendero, ahí perpetraba el abuso sexual y él después se descolgaba del cerro por otro sendero, o sea, volvía, cruzaba el principal y salía por otro sendero que lo encaminaba hacia lo que sería el centro de la ciudad de Carlos Paz, a 5 minutos del centro de la ciudad de Carlos Paz. En todos los casos previos, por supuesto, que las víctimas sobreviven al ataque. El único caso donde muere es el caso de Andrea. Entonces se especuló mucho en torno a qué había propiciado la muerte de Andrea. Nosotros ensayamos por ahí una hipótesis en el libro, pero nosotros creemos que en realidad el asesino no tenía la intención, o sea, tenía la intención de abusarla sexualmente como había hecho en los casos previos, pero no la intención de asesinarla, y que la intención de asesinarla es producto de la reacción de Andrea, digamos. Esto de oponer resistencia. En los demás casos, todas las chicas que han dado sus testimonios prácticamente no han podido reaccionar ante los ataques, ante la brutalidad por la extrema violencia. En el caso de Andrea hay un testigo muy claro que hace referencia al grito desgarrador, y bueno, por algunas cuestiones de la autopsia se habla de que ella fue la que más resistencia opuso a su ataque, por eso termina dándose de la forma que se dio. También, perdón, en esto que decía Maga de los aciertos y errores de la causa, porque el ADN es un acierto, los errores están a la vista, y un poco lo hizo el raconto Maga, pero hay una situación que es también muy interesante, y es el tiempo que se pierde en encarar la búsqueda seriamente. Digo, ¿no? Se entiende que las primeras horas son claves a la hora de resolver un caso de estas características. Bueno, hay que entender que el Cerro de la Cruz fue depredado completamente en las primeras horas. Se estima que alrededor de 300 personas, desde la más pura voluntad, porque en realidad no se puede culpar a la gente que fue a buscar una persona viva. La gente fue a buscar una persona viva. Lo que no sabía es que ya no estaba viva. Pero nadie puso orden. Entonces, el cerro, todos los accesos al cerro, te dicen, la gente subía por todos lados. Cualquier tipo de huella, cualquier tipo de rastro que hubiese, claro, completamente arruinado todo. Entonces, se demora porque también en ese momento el protocolo que existía establecía que tenían que pasar 24 horas de la desaparición de la persona para que se considerara que había que salir a buscar, que había que armar los equipos, que había que subir, digamos. Bueno, en el caso de Andrea, desde el miércoles hasta que se inicia la búsqueda el día jueves, bueno, pasa muchísimo tiempo vital.
Claro, el caso dejó en evidencia que no estaban preparados para una situación como esta. O sea, no, vos estás buscando... Está bien, se pensaba que a Andrea le había pasado algo, que se había golpeado, que había sido atacado por algún animal, algo, pero esto de que como dijo Santi, no le podemos echar la culpa al vecino porque lo hizo con toda la voluntad de salir a buscar, ¿no? a esa chica. Era una chica que tenía los hermanos eran guardavidas, todo el grupo de guardavidas de la ciudad participó de la búsqueda, pero no hubo esto que dice Santi de poner una orden, de decir a alguien, che, bueno, hasta acá o no se puede. O sea, hubo una escena del crimen totalmente contaminada, nadie daba directivas, la gente se organizaba en grupos. Y yo hemos hablado con cientos de personas que han participado en la búsqueda, que está el testimonio incluso de una de las chicas que participó en la búsqueda. La gente subía a la hora que podía, gente subía de madrugada, algunos con linternas, otros subían solos. En ese momento el cerro tenía muchos senderos que llevaban, entonces nadie controlaba. Sí, no se llevaba un registro. No se llegaba el registro. Oficialmente no había un registro que hoy uno piensa, bueno, es inconcebible pensar que, por ejemplo, un espacio recreativo como el Cerro de la Cruz, que es el paseo gratuito más frecuentado de la ciudad de Villa Carlos Paz, no tenía registro. No había registro de quién subía y quién bajaba. O sea, podíamos subir todos nosotros por un sendero, otro grupo como nosotros por otro sendero, y nadie sabía que nosotros estábamos ahí. Y podíamos subir de noche, y podíamos subir de día. Incluso tenía su fama el cerro en ese momento, previo al crimen de Andrea, como un lugar donde pasaban cosas. Quizás no de esta dimensión, pero sí hechos de hurtos, robos, Un lugar donde a la noche iban a consumir o comprar o vender estupefacientes. O sea, tenía como su... Una pregunta, a partir de esto, ¿no? ¿Qué modifica en este espacio? Bueno, nosotros también, un poco lo que decimos... Sí. Hubo muchas modificaciones. El cerro a partir de ese momento empezó a tener, bueno, tuvo muchos meses cerrado el cerro, pero empezó a tener un control. Hoy vos vas al cerro y no podés subir si no estás registrado, se te toma tu documento, tu número de teléfono. A medida que vos subís y bajás te encontrás con guías. Antes vos subías del camino y a tu alrededor estaba todo abierto, vos podías salir del camino. Hoy está todo cerrado, está todo alambrado. No existían las cámaras que hay hoy en Carlos Paz. O sea, una de las cuestiones que hubo en ese momento era que hay una sola filmación hay una sola filmación que pertenece a la aerosilla, digamos, y después el resto de la ciudad no tenía todo el sistema de monitoreo que tiene hoy. A partir de ahí se empieza a trabajar también en eso. Hoy la ciudad cuenta con un monitoreo prácticamente completo. Sí, tal es el caso del caso de Andrea, que esto que dice Maga es muy revelador. O sea, del recorrido de Andrea solo se tiene una imagen, por supuesto con una calidad muy mala, muy distante, donde prácticamente no se puede apreciar si ella interactúa o no interactúa con alguien, solamente se la ve pasar, y es todo lo que hay respecto a Andrea, digamos. Lamentablemente, nosotros tuvimos 5 meses después del femicidio de Andrea, otro femicidio que fue el de Ingrid Vidosa, donde en parte se resuelve porque esto que había cambiado, se hace una reconstrucción total del recorrido de Ingrid a través de las cámaras, de que Ingrid sale del lugar donde estaba con quien es su asesino, hasta que el asesino regresa solo, sin ella, digamos. Entonces, bueno, es muy esclarecedor también poder ver todo eso. Bueno, eso lamentablemente y afortunadamente... Tuvo que pasar lo de Andrea para tomar las medidas que se tomaron después y ponerse a trabajar seriamente con el tema de las cámaras. Ingrid Vidosa muere a mano de su expareja, también ¿era su pareja? No, ya. Era su ex en ese momento, pero intentaba era como una relación bastante volver. violenta. Él la lleva al Cerro de la Cruz, la mata de un tiro en la nuca, y como dice, se pudo trabajar rápido en ese caso, digamos, justamente porque ya tenía lamentablemente la experiencia de la causa Andrea, se pudo llegar rápido a determinar la muerte de Ingrid, la causa, su asesino y demás. Pero lo que siempre decimos, tenemos que esperar que las cosas pasen para tomar las medidas, ¿no? Eso es lamentable. Se genera como mucha conmoción social, ¿no? Porque
creo que tenemos todos el imaginario que le pasa a otro, que pasa en otro lado, que pasa lejos, ¿no? Qué difícil cuando pasa tan de cerca. Eso fue lo que pasó en realidad en ese momento, que ahí como que todos dijimos, bueno, no estamos lejos, y todos los que conocían y no conocían a Andrea sintieron que le estaba pasando a uno mismo, ¿no? Porque realmente es lo que dijimos al principio, siempre lo que uno escucha es decir, bueno, no salgas tarde, no vayas por tal lugar, no vayas a vestir así, y yo lo hablaba con Santi y le contaba, yo en esa época, yo también soy mamá, yo hacía lo mismo que hacía Andrea, pero lo hacía en horas de la mañana, yo dejaba a mi hija al colegio y subía a la cruz. Y así lo hacían muchas mujeres. Un lugar seguro, vos no pensás que vas a salir a hacer actividad física y no vas a regresar a tu casa, que vas a ser atacada a plena luz del día. Entonces, eso fue lo que pasó, que la gente no sintió que, che, ¿qué pasó a él? No, la gente sintió como que le pasó a uno. Uno salía, iba al almacén durante todos esos meses y de lo que se hablaba era de Andrea. Iba al almacén, a la verdulería, lo que hiciera. O sea, fue un caso que todos nos sentimos que nos pasó a nosotros como sociedad. Sí, y el otro cimbronazo que se da en la causa muy interesante es que al principio, como decía Maga, la hipótesis era un sicariato, ¿no? Y la hipótesis del sicario, si bien no deja de ser un crimen y en este caso un femicidio, bueno, disimula una problemática más profunda, porque de última es un exmarido, alguien mandando específicamente a un asesino a matar específicamente a una persona determinada. Cuando se descubre la hipótesis del violador serial, por supuesto que rompe todo, ¿no? Porque... Y aparte esto del sistema policial donde estuvo, ¿no? Sí, en realidad... De la cinta negra que hablaban ustedes, porque yo pienso, Carlos Paz, al igual que La Habana, es un lugar donde tenemos muchos turistas. Yo la mayoría de los turistas que conozco que vienen acá puntualmente en la espalda, la banderita. Supongo que a ustedes allá les cerran, ¿no? Sí. Digo, pienso en cuántas jovencitas no habrán pasado por esta situación y no han podido denunciarlo. Bueno, esto es cuando... Paran y demás, están en otra provincia ya, ¿no? Y eso de que no se juntan causas, que no se genera esto, ¿no? El desconocimiento o poner en alerta quizás, ¿no? Yo creo que falta mucho eso. Esta causa tuvo un cambio muy puntual